Pocos nombres resuenan en la historia con tanta fuerza como el de Julio César. Líder invencible, estratega brillante y orador magistral, su legado se extiende mucho más allá de su tiempo. No solo transformó su tierra en una potencia sin igual, sino que sentó las bases del mundo que vendría después. Su historia es una de ambición sin límites, decisiones audaces y un destino marcado por la grandeza y la traición. Nació en el año 100 a.C., en el seno de una familia noble venida a menos, en una época turbulenta donde la corrupción y la lucha por el poder dominaban cada rincón. Desde su juventud, César mostró una mezcla letal de inteligencia, carisma y una voluntad de hierro que lo impulsaría a desafiar cualquier obstáculo en su camino. Para él, la grandeza no era una posibilidad, sino un derecho que debía forjar con sus propias manos. A lo largo de su vida, no solo venció a sus enemigos en batalla, sino también a quienes se oponían a sus ideales. Conquistó tierras lejanas con una ferocidad y astucia sin precedentes, escribiendo su propia historia con sangre y fuego. La suerte está echada, pronunció al desafiar las normas establecidas, desatando un conflicto que cambiaría el rumbo de su pueblo para siempre. Pero el mismo poder que lo llevó a la cima también selló su destino. Sus ambiciones lo convirtieron en el hombre más poderoso de su tiempo, pero también en el blanco de quienes temían su dominio. Su trágico final, a manos de sus propios allegados, no significó el fin de su legado, sino el comienzo de una nueva era. Julio César no solo cambió el mundo, se convirtió en una leyenda inmortal. La senda hacia el poder de Julio César comenzó en un tiempo donde Roma no era gobernada por emperadores, sino por ambiciosos senadores y despiadados caudillos. La ciudad estaba sumida en un torbellino de traiciones y conspiraciones, y para sobrevivir había que elegir bando. César aprendió esta lección desde joven, cuando el dictador Sila, temiendo su linaje y su carisma, lo declaró enemigo del Estado. Con astucia y valentía, logró escapar de la persecución, refugiándose lejos de la ciudad que algún día dominaría. Pero César no era un hombre común. Su regreso a Roma marcó el inicio de una carrera política vertiginosa. Con una voz que encendía a las multitudes y promesas de cambio que calaban hondo entre los más desfavorecidos, se convirtió en líder del Partido Popular. No escatimó en gastos para ganarse el apoyo del pueblo. Organizó espectáculos grandiosos, juegos y festivales que dejaron su fortuna en ruinas, pero su imagen en lo más alto. Sabía que en Roma la lealtad no se compraba con oro, sino con promesas de gloria. Su primer gran oportunidad llegó cuando fue enviado a Hispania, donde la sombra de la rebelión amenazaba el control de Roma. Allí, con una mezcla de audacia y estrategia, sofocó revueltas y demostró que no solo era un político brillante, sino también un líder en el campo de batalla. Al regresar a Roma, ya no era solo un orador carismático, era un comandante con victorias en su haber. Pero incluso el hombre más capaz necesitaba aliados. Fue entonces cuando forjó una alianza con Pompeyo y Craso, dos de los hombres más poderosos de Roma. Juntos formaron el primer triunvirato, un pacto que le permitió a César acceder a las más altas esferas del poder. Como cónsul, en el año 59 a.C., aprobó leyes que sacudieron la estructura de la República, enfrentándose cara a cara con la aristocracia romana al redistribuir tierras a los más pobres. Sin embargo, la política no bastaba. César sabía que solo una gran victoria militar podía garantizar su dominio absoluto. El destino le entregó la oportunidad perfecta, su nombramiento como gobernador de la Galia. Durante 9 años,
comandó una guerra de conquista brutal, expandiendo los dominios de Roma y acumulando no solo riquezas, sino la lealtad inquebrantable de sus soldados. Con cada batalla ganada, con cada enemigo derrotado, su nombre se convirtió en leyenda. Y cuando Roma lo llamó de vuelta, ya no era el mismo hombre que había huido de Sila. Era Julio César, el líder más temido y admirado de su tiempo. La guerra en las Galias fue el escenario donde Julio César dejó de ser solo un líder ambicioso para convertirse en una leyenda viviente. Entre el 58 y el 50 a.C., con una combinación de audacia y estrategia, llevó a cabo una campaña sin precedentes, expandiendo el dominio de Roma sobre tierras que hoy corresponden a Francia, Bélgica y Suiza. Derrotó a poderosos pueblos guerreros como los helvecios y los belgas, demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier terreno y enemigo. Pero su mayor prueba llegó en el 52 a.C., cuando los galos, liderados por Vercingetorix, unificaron sus fuerzas para resistir al invasor. La batalla final se libró en Alesia, donde César, en inferioridad numérica, empleó una estrategia magistral. Rodeó la ciudad con fortificaciones dobles, atrapando a los galos dentro y resistiendo el ataque de un ejército de refuerzo externo. Tras semanas de asedio, el hambre y la desesperación hicieron lo que las armas no pudieron. Vercingetorix se rindió y se entregó a los pies de César, sellando el destino de la Galia. El triunfo en las Galias lo hizo inmensamente rico y poderoso, pero también despertó el temor del Senado romano, especialmente en su antiguo aliado Pompeyo, quien ahora veía en él una amenaza. Cuando el Senado ordenó a César disolver su ejército y regresar a Roma como ciudadano común, sabía que acatar la orden significaba su ruina. En cambio, tomó una decisión que cambiaría la historia. En el año 49 a.C., con su ejército aún leal, cruzó el río Rubicón y pronunció su célebre frase: «La suerte está echada». Con este acto no había marcha atrás. Había declarado la guerra al Senado. La guerra civil fue rápida y brutal. César, con su genio militar, superó a sus enemigos en cada batalla. Derrotó a Pompeyo en Farsalia, en el 48 a.C., obligándolo a huir a Egipto, donde sería asesinado. Allí, César encontró a Cleopatra, la carismática reina egipcia con quien formó una alianza política y personal que consolidaría su influencia en Oriente. Pero la guerra no terminó ahí. Durante los siguientes años, persiguió y derrotó a los últimos republicanos, culminando con su victoria en Munda, en el 45 a.C. Ahora no quedaban rivales en su camino. Roma ya no era gobernada por el Senado ni por facciones en pugna. Toda la autoridad estaba en manos de un solo hombre. César se proclamó dictador perpetuo, un título que ningún romano había ostentado antes. Había alcanzado la cúspide del poder. Lo que no sabía era que su gloria también había sellado su destino. Con Roma a sus pies, Julio César se convirtió en el líder más poderoso que la ciudad había conocido. No gobernaba como un tirano sediento de gloria, sino como un reformador decidido a transformar la República en un sistema más eficiente. Reorganizó el calendario, creando el Juliano, base del que aún usamos hoy. Amplió el Senado para incluir a más representantes de las provincias. Planificó grandes obras públicas y otorgó la ciudadanía a más territorios, consolidando su legado como un visionario. Pero su poder no tenía límites, y en Roma eso era peligroso. Los antiguos valores republicanos chocaban con su autoridad absoluta, y los rumores de que aspiraba a ser rey
comenzaron a circular con fuerza. En la ciudad que había desterrado a sus monarcas siglos atrás, esa sola idea era suficiente para encender el odio de los más tradicionalistas. César, seguro de su posición, ignoró las advertencias. La conspiración en su contra creció en las sombras. Un grupo de senadores, temerosos de que Roma se convirtiera en un reino, tramó su asesinato. Entre ellos estaba Bruto, un hombre al que César había protegido y en quien confiaba. La traición se selló en los idus de marzo del 44 a.C. En el teatro de Pompeyo, mientras César entraba confiado, los conspiradores lo rodearon. Uno a uno, clavaron sus dagas en su cuerpo. Fueron 23 puñaladas. Según la leyenda, Bruto fue el último en apuñalarlo. Y en ese instante, César lo miró y pronunció su frase más famosa: «Tú también, hijo mío». Algunos historiadores debaten si esas palabras fueron reales o un añadido posterior, pero su impacto quedó grabado en la historia. Los conspiradores creyeron que con la muerte de César la República renacería. Se equivocaron. En lugar de traer estabilidad, su asesinato desató otra guerra civil, una lucha por el poder que llevaría al ascenso de Augusto, el primer emperador de Roma. César murió, pero su legado era inmortal. Su nombre, más que el de un hombre, se convertiría en un título de poder. César, el símbolo de un imperio que cambiaría el curso de la historia. Julio César fue un hombre de contrastes, una figura que desafió las normas de su tiempo y marcó el destino de la civilización occidental. Un líder carismático que conquistó corazones y territorios, un estratega brillante que extendió las fronteras de Roma y al mismo tiempo un revolucionario cuya ambición destruyó la república que decía proteger. Fue un aristócrata que se enfrentó a su propia clase, un militar despiadado que, paradójicamente, mostró clemencia con muchos de sus enemigos. Su legado no murió con él. Su calendario juliano sentó las bases del que usamos hoy. Su nombre, César, trascendió su vida. Emperadores, desde los Césares de Roma hasta los zares de Rusia y los Kaiser de Alemania, adoptaron su título como símbolo de poder absoluto. Sus estrategias militares siguen siendo analizadas en academias de guerra, y su vida ha inspirado obras de teatro, novelas, películas y series que lo mantienen presente en la cultura popular. En última instancia, Julio César no solo cambió Roma, sino el mundo entero. Su ascenso y caída marcaron el fin de una era y el inicio de otra. El Imperio Romano, el mayor legado de su ambición. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos que cambiaron el mundo. Y si quieres seguir explorando la historia, te dejamos otro video que seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica.